Estamos en una exposición del libro de Apocalipsis. Por cierto, le invito a que abra su Biblia, si usted tiene una, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y aunque hemos leído todo el capítulo, este día vamos a centrar nuestra atención en los versículos 1 al 6. He dicho que el libro de Apocalipsis es un libro que, nos da dos grandes regalos a los cristianos. ¿Y a qué me refiero? En primer lugar, el libro de Apocalipsis nos da el regalo de una fuente de ánimo y aliento. Verá usted, este libro fue escrito originalmente para 7 iglesias en Asia Menor, en el primer siglo. Específicamente el libro fue escrito en el año 95-96. Ahora, esas 7 iglesias, como hemos escuchado, no son las únicas que existían en ese entonces. Pero debido, por supuesto, al número 7, que es simbólico, es un símbolo de aquello que es completo, pues estas 7 iglesias representaban a todas las iglesias de ese entonces y también representan a la iglesia en su totalidad a lo largo de la historia. El libro fue escrito entonces originalmente, como dije, a estas iglesias que estaban comenzando a enfrentar persecución por su lealtad a Cristo Jesús. Los cristianos rehusaban unirse a la confesión: César es el Señor. Los cristianos decían: no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, eran perseguidos por causa de su lealtad a Cristo Jesús. Así entonces, el libro fue escrito para animarles, para alentarles a continuar siendo fieles, a perseverar en su fidelidad a Cristo Jesús. ¿Cómo este libro alentó a los cristianos? Bueno, asegurándoles de que a pesar de los sufrimientos que ellos enfrentaban, a pesar de las tribulaciones y las persecuciones, ellos podían tener la plena seguridad de que Cristo Jesús, su Señor, está en el trono y que Él pacientemente ejecuta su plan para este mundo. Pero no solamente el libro fue escrito para ellos, fue escrito para nosotros, también para para alentarnos a nosotros, para darnos seguridad, para animarnos a nosotros también a continuar creyendo en Cristo, a continuar siendo fieles a Cristo a pesar de enfrentar dificultades y sufrimiento. Pero el otro regalo que este libro nos hace, el otro regalo que este libro proporciona a la iglesia, es el regalo de una cosmovisión, de una visión del mundo. Una visión del mundo que proviene del cielo. Es decir, este libro nos provee de una perspectiva celestial de lo que ocurre aquí en la tierra. Nos provee de una interpretación celestial de los sucesos que enfrentamos en el mundo. Y no solo eso, el libro también nos ayuda a entender que la realidad no es únicamente material. No, el libro abre nuestros ojos a realidades invisibles para nosotros. El libro nos permite ver aquello que no podemos ver con estos ojos físicos. El libro nos enseña que, y como veremos hoy, detrás de todos los conflictos que podemos enfrentar, detrás de todos los sufrimientos que la iglesia padece, hay realidades espirituales que, por supuesto, tienen que ver con todo eso. Así que le pido por favor que tenga su Biblia una vez más ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 6. Este será nuestro texto para el día de hoy. Y precisamente en todo el capítulo 12 y en particular en estos 6 versículos vamos a ver entonces esta dinámica de la cual le hablo. Es decir, que el libro de Apocalipsis le permite
mirar más allá, mirar debajo de la superficie, mirar lo que ocurre detrás del telón de la historia, detrás de las escenas de la historia. El libro le permite ver lo que ocurre en el cielo, el libro le permite ver lo que ocurre en el mundo espiritual. Así entonces, vamos a dirigir nuestra atención en este domingo y probablemente en los siguientes 2 domingos al capítulo 12 de Apocalipsis. Hoy le digo, hasta cierto punto le prevengo, quizás sienta usted esto más como una clase que como un sermón, pero mi tarea hoy es poner el cimiento para lo que viene después. Hoy voy a introducir este capítulo y luego regresaremos a él en más detalle en los siguientes, por lo menos en los siguientes 2 domingos. Le pido entonces, por favor, que me acompañe en oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos preciosos regalos que tú nos das a través de este libro maravilloso, misterioso aparentemente, pero revelado a nosotros a través del apóstol Juan. Oh Señor, te damos gracias que las palabras que tú revelaste a Juan, el apóstol, en esa isla de Patmos, fueron escritas fielmente, sin error alguno, por obra de tu Espíritu Santo. Tú las preservaste para que nosotros pudiéramos leerlas el día de hoy y escucharlas el día de hoy. Permítele al predicador esta mañana la gracia de exponer fielmente las Escrituras y concede a cada uno de nosotros oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Concédenos la gracia de responder en arrepentimiento, fe y obediencia a tu palabra. Para gloria de tu nombre lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una pregunta para todos ustedes y por supuesto para mí también. Una pregunta simple, pero a la vez también una pregunta profunda. Y la pregunta es esta: ¿cómo vemos nuestra vida? ¿Cómo vemos nuestras luchas en este mundo? ¿Cómo ve su vida y sus luchas en este mundo? Muy probablemente nosotros todos aquí, chicos y grandes, en algún momento nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es, Señor, que los creyentes sufren? Y algunos de ustedes que han atravesado o están atravesando por situaciones difíciles, quizá se estarán haciendo esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cáncer? ¿Por qué desempleo? ¿Por qué aflicción? ¿Por qué problemas matrimoniales? ¿Por qué problemas económicos? ¿Por qué, Señor, sucumbo una y otra vez a esta tentación? ¿Por qué enfrento tal o cual situación? También quizá nos hemos hecho la pregunta alguna vez: ¿por qué la iglesia sufre en el mundo? ¿Por qué la iglesia debe sufrir ostracismo social? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ser socialmente hecha a un lado, en términos actuales, cancelada. ¿Por qué los cristianos, por qué los creyentes sufren ostracismo social? ¿Por qué sufren dureza económica? ¿Por qué atraviesan por pobreza? ¿Por qué aún los cristianos son arrojados en mazmorras malolientes? ¿Por qué los cristianos aún sufren el martirio? ¿Por qué? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Bueno, estamos conscientes, por supuesto, que a lo largo de la historia la iglesia ha sufrido, por decirlo menos, la antipatía del mundo y, por decirlo más, hostilidad feroz por parte del mundo. Y sabemos nosotros que en nuestros tiempos, en el occidente del mundo, estamos presenciando una cada vez mayor hostilidad hacia la iglesia. Y entonces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué esta hostilidad? ¿Qué es lo que yace detrás o debajo de la hostilidad de los enemigos humanos de la iglesia?
Y en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis encontramos la respuesta a esas preguntas. Es muy interesante, pero quizá no lo haya notado. Si es así, permítame recordarle, si no, permítame decirle que en el capítulo 12 estamos en el centro del libro de Apocalipsis. Y no solamente en el centro en cuanto a la extensión del libro, sino estamos en el centro teológico de este libro de Apocalipsis. De tal manera que un comentarista de nombre William Hendrickson, en su libro Más que Vencedores, un comentario sobre el Apocalipsis muy bueno, clásico ya, él tiene una manera muy sencilla, pero muy interesante de dividir o de bosquejar el libro de Apocalipsis. Y él dice que podemos nosotros dividir el libro en dos grandes secciones, en dos principales secciones. Capítulos 1 al 11 y capítulos 12 al 22. Esa es la manera en la que él divide el libro de Apocalipsis. Y Hendrickson entonces dice que en la primera división principal del libro se nos habla del conflicto que hay en la tierra. Y este es un conflicto que ha sucedido y sucederá hasta que el Señor venga. La iglesia es perseguida por el mundo. Sin embargo, en los capítulos 1 al 11 también vemos que la iglesia, a pesar de sufrir persecución, la iglesia finalmente es victoriosa, la iglesia finalmente es vengada y por supuesto vindicada por el Señor. Y como también podemos ver en los capítulos 1 al 11, la iglesia es protegida por el Señor. Entonces la primera parte, de acuerdo a Hendrickson, es este conflicto que nosotros podemos observar en el mundo, que ha sido registrado en la historia, aún en las páginas del Nuevo Testamento, y aún en las páginas del Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Dios ha sufrido persecución. Pero también podemos nosotros mirar lo que sucede en otras partes del mundo. Y como ejemplo nada más pudiéramos mencionar que hay por lo menos 50 países en este mundo donde hay grave y creciente persecución en contra de los cristianos. Eso es lo que podemos observar, vaya, con nuestros ojos físicos. Eso es lo que sucede en la tierra, lo que sucede sobre la superficie. Pero de acuerdo a Hendrickson, la otra mitad del libro, la segunda parte del libro, nos habla del conflicto espiritual más profundo. Nos habla del significado espiritual de lo que ocurre en la tierra. ¿Y a qué se refiere? Bueno, que Cristo y la iglesia, por supuesto, es perseguida o son perseguidos por el dragón y por sus ayudantes. Pero también nos muestra que últimamente Cristo y su iglesia son victoriosos. Eso es lo que encontramos en los capítulos 12 al 22. Y Hendrickson dice lo siguiente, hablándonos de qué es lo que vamos a encontrar en la segunda parte del libro de Apocalipsis. Bueno, nos dice que los principales personajes que están en oposición a Cristo y su iglesia son introducidos. Normalmente no hago esto, pero quisiera incluir a los niños en este momento. Niños, ustedes saben que los superhéroes tienen enemigos, ¿verdad? ¿Me podrían decir ustedes cuál es el enemigo o cuáles son algunos enemigos de Spider-Man? ¿O algunos jóvenes aquí? ¿Perdón? Bueno, ¿de Batman? ¿De Superman? Bueno, muy bien. Ahora, por supuesto, también en otras grandes sagas épicas podemos ver que hay algunos antagonistas, ¿verdad? Estos que se oponen y estos personajes malvados. Bueno, el libro de Apocalipsis nos va a introducir a los principales personajes antagonistas, es decir, a los enemigos de Cristo y de la iglesia. Y estos son introducidos en los capítulos 12 al 14. ¿Quiénes son? El dragón, la bestia que sale del mar,
la bestia que surge de la tierra o que proviene de la tierra. También se nos introduce a Babilonia, una ramera, una prostituta, y se nos introduce a los hombres que tienen la marca de la bestia. Todos estos en conjunto constituyen, por supuesto, el salón del mal, los enemigos de Cristo y de la iglesia. Ahora, las visiones que siguen a partir del capítulo 12, para aquellos de ustedes que toman notas, nos muestran lo que ocurre con cada uno de estos enemigos, con cada una de estas fuerzas anticristianas. Y es muy interesante la estructura que Juan usa, la estructura literaria que Juan usa para introducir a estos enemigos y para hablarnos, por supuesto, de cuál es su destino. Él introduce los personajes aparecen en la historia y desaparecen, digámoslo así, en una manera en la que, usted podrá notar que en el orden inverso, para acabar pronto, ¿sí? Usted podrá notar que el primer personaje que aparece es el último en desaparecer. Le voy a decir entonces cómo Juan ha estructurado esto. Primero que nada, él nos introduce al dragón en el capítulo 12, versículos 1 al 6. Pero no es sino hasta el capítulo 20 que el dragón encuentra su ruina. Luego nos introduce a las bestias, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Capítulo 13, versículos 1 al 18. Pero las bestias son destruidas en el capítulo 19, versículos 11 al 21. Y en medio de su estructura literaria nos introduce a la prostituta, la ramera, Babilonia, la madre de todas las rameras y de todas las fornicaciones, etcétera. Capítulo 14, versículo 8, e inmediatamente en el capítulo 17, versículo 1 hasta el 19, 10, la prostituta es destruida. El dragón aparece, las bestias aparecen, la prostituta aparece, la prostituta desaparece, las bestias desaparecen, el dragón desaparece. Ese es el orden, esta es la estructura que él sigue. Ahora, es muy importante que usted tome en cuenta lo siguiente. No nos está hablando aquí Juan necesariamente de un orden cronológico secuencial, porque como vamos a ver, Satanás usa agentes, ¿sí? Usa, por supuesto, ayudantes, si usted quiere, para conducir su campaña bélica en contra de la iglesia. Hace uso de estos agentes. Y Satanás tiene dos estrategias principales, las cuales han sido su estrategia a lo largo del tiempo. En un sentido no es muy creativo, usa las mismas estrategias. ¿Y a qué me refiero? La meta de Satanás es lograr que usted, creyente profesante, o usted que profesa ser cristiano, es lograr que usted renuncie a Cristo, que usted abandone a Cristo, que usted abandone la iglesia, que abandone la fe cristiana. ¿Y cuáles son las estrategias que usa para ello? Bueno, como le dije, son dos. Y las dos comienzan con la letra S, o si quiere con la letra P. ¿Por qué? Por un lado, Satanás hace uso de sufrimiento. Y para hacer sufrir a la iglesia, Satanás persigue a la iglesia. Y lo hace por medio de estos dos agentes que son la bestia y el falso profeta, o la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, como veremos en el capítulo 13, probablemente en enero, no lo sé. Pero bueno, esa es la primera estrategia, hacer que usted entonces renuncie a la fe cristiana al enfrentar antagonismo, oposición, rechazo, persecución, sufrimiento. Pero también Satanás quiere que usted comprometa su fe cristiana, que usted
deje a un lado al Señor, o por lo menos usted se ha debilitado en su testimonio cristiano haciendo uso de otra estrategia, haciendo uso de una mujer seductora, es decir, a quien llama el libro de Apocalipsis Babilonia la prostituta, la ramera. Y obviamente, como vamos a ver, este es un símbolo del mundo, del sistema pecaminoso, de este mundo que nos atrae, que nos seduce con placer, etc. Para decirlo de otra manera, no solamente Satanás intenta hacernos sufrir por medio de persecución, pero nos seduce por medio de placer. Y de ambas maneras busca nulificar el testimonio de la iglesia, ya sea logrando que los cristianos sean amedrentados ante la ferocidad de la oposición. Quiere silenciar el testimonio de la iglesia, mostrándonos qué te va a ocurrir si tú te mantienes leal a Cristo. O por otro lado, nulificando nuestro testimonio al hacernos, por supuesto, inútiles. ¿Cómo? Al comprometer nuestra fidelidad a Cristo, al sucumbir a la seducción del mundo, al lograr que la iglesia cristiana sea tan parecida al mundo, que sea totalmente inefectiva en su testimonio cristiano. Y no debe extrañarnos esto, porque nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando empezó su ministerio, en la primera de las parábolas del reino que Él habló, Jesús habló precisamente que hay dos cosas que hacen que la semilla del evangelio que es esparcida, esta semilla no produzca fruto. Por un lado, Jesús habla de una semilla que cae ahí junto al camino, y habla de una planta que crece, y luego dice que el sol sale y marchita esa planta, y Jesús dice: esto es lo que ocurre con aquellos que al momento reciben la palabra con gozo, pero luego por la persecución y por el sufrimiento terminan abandonando la fe cristiana. Jesús también dijo que parte de la semilla cae entre espinos, y una plantita crece, pero los espinos ahogan la semilla. Y Jesús dijo: estos son aquellos que terminan sucumbiendo ante los placeres del mundo. Así entonces Satanás usa agentes, usa medios, y estos son introducidos. Esta no es una lucha de relevos australianos. Primero entra al ring el dragón, ¿no? Y ahí está luchando, y cuando ve que no puede, le da la mano a la bestia, y entonces la bestia salta por la tercera cuerda y empieza a luchar. Y cuando no puede, entonces viene el falso profeta, y cuando no puede, viene la prostituta. No es así, sino que es Satanás quien está detrás de todo eso. El gran dragón es aquel que está detrás de todo esto. Y esto es precisamente lo que nos dice el capítulo 12. Lo que vemos aquí es un conflicto cósmico, un conflicto de proporciones épicas. Este es un conflicto que es mejor y más emocionante en un sentido que cualquier otro conflicto en la literatura o en el cine. El conflicto entre la mujer y su simiente y el dragón. Y ese es el tema que domina el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Este drama comienza con un dragón ahí esperando para consumir, para devorar al hijo varón, a quien esta mujer está a punto de dar a luz en el capítulo 12, versículo 4. Y termina este drama con los intentos frustrados del dragón de destruir a la mujer y al resto de su simiente en el capítulo 12, versículo 17. Algo que quiero hacer notar aquí para usted que está siguiendo esto y tomando una nota, es que este capítulo contiene dos visiones principales y complementarias. Y esto va a ser muy importante que usted lo tenga en mente para poder interpretar correctamente este capítulo. ¿A qué me refiero? Bueno, mire, la primera visión, capítulo 12, versículos 1 al 6. ¿Qué encontramos en la primera visión? Vean su Biblia. Encontramos que se nos presentan los protagonistas de este drama. Para ser más propio, protagonistas y antagonistas. También se nos muestra la preparación para la batalla. Todo esto se describe en cierto detalle en capítulo 12, versículo 1 al 4.
Pero también se nos presenta la batalla brevemente, capítulo 12, versículo 5, muy brevemente. Y finalmente tenemos la secuela, lo que ocurre como consecuencia. ¿Qué ocurre? Cuando el dragón no puede derrotar, no puede devorar, no puede destruir a ese hijo varón que nació de la mujer, en furia, frustrado y airado, va en contra de la mujer. Pero se nos dice que la mujer huye al desierto para ser protegida por 1260 días. Eso es capítulo 12, versículo 6. Ahora, la segunda visión no es realmente una visión de algo totalmente distinto, sino que esta segunda visión realmente es paralela a la primera visión y por supuesto trata exactamente de lo mismo que la primera visión, pero añadiendo un poco más detalle, expandiendo lo que se dice, ampliando, digamos, aquí la visión. ¿Por qué? Porque en capítulo 12, versículos 7 al 9, se nos proporciona una perspectiva celestial de la batalla. Pero también se nos da un comentario sobre el significado teológico tan profundo de esa batalla. Capítulo 12, versículos 10 al 12. Y después tenemos la misma secuela que encontramos en la primera visión. Es decir, la mujer huye al desierto para protección y ahí entonces es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es exactamente lo mismo que 3 años y medio, exactamente lo mismo que 1260 días, exactamente lo mismo que 42 meses, como vamos a ver en más detalle. Pero algo más que nosotros notamos ahí es que el diablo es derrotado 2 veces. Es derrotado 2 veces, ¿por qué? Primero, él intenta hacer guerra en contra de este hijo varón y es derrotado. Y luego en furia e ira va a hacer guerra en contra de la mujer y es derrotado. Entonces, esto es lo que iremos viendo en cierto detalle en los siguientes domingos. Venga usted entonces a la iglesia para continuar con esto. Bueno, ahora, no quiere decir que ya terminé, no se emocione. No se emocione, por supuesto. ¿Qué vemos aquí en el capítulo 12? ¿Qué es lo que vemos? Vemos este conflicto espiritual más profundo que ocurre entre la iglesia y el mundo. Este conflicto, este tema del conflicto entre la iglesia y el mundo ha sido progresivamente desarrollado, como nota un comentarista, en los primeros 11 capítulos. O sea, muy importante. Como va usted a ver, el capítulo 12 habla exactamente de lo mismo que los capítulos 1 al 11. Ahora, desde otra perspectiva y con más detalles, y como dije entonces, revelándonos, mostrándonos cuál es el origen de estos conflictos que la iglesia enfrenta. Y así entonces, por ejemplo, en los mensajes de los capítulos 2 y 3 a las 7 iglesias, ya hemos visto nosotros que en estos mensajes se habla de las presiones que los cristianos enfrentan para comprometer su fe, ¿sí? Para dejar de ser cristianos. Y estas presiones vienen tanto de dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia, por medio de herejías, por medio de falsas enseñanzas, por medio de la inmoralidad que la iglesia puede también aceptar y practicar. Disculpen, estas velas ya no hacen velas como antes, ¿verdad? Bueno, ahí está. Bien. Algunos de ustedes están nerviosamente mirando ahí, ¿verdad? Pero bueno. Bien. Entonces, esas presiones vienen de dentro de la iglesia, pero también hay presiones que vienen de fuera de la iglesia, como ya hemos visto, y como enfrentaban iglesias ahí en Asia Menor, y como la iglesia ha enfrentado, y como la iglesia continúa enfrentando el día de hoy. También vimos que los sellos revelan que las fuerzas espirituales del mal, que son pues simplemente, ahora sí que desatadas, vaya en contra de creyentes y no creyentes por igual,
son desatadas de acuerdo al mandato del Cristo resucitado. Usted se acordará de los 4 jinetes. Ven, ven, llama Cristo y el jinete viene. Y entonces sucede toda clase ahí de situaciones difíciles. Las trompetas demuestran el juicio de Dios en contra de la humanidad endurecida. Pero también vimos a lo largo de los capítulos 1 al 11 que a lo largo de todo esto y a través de todo esto, la iglesia es espiritualmente protegida de la apostasía y de la ira de Dios. Ahora entonces, el capítulo 12 esencialmente nos cuenta la misma historia, pero en más grande detalle y en una manera mucho más profunda. Aquí vamos a notar nosotros también esa naturaleza paradójica de la iglesia que vimos en el capítulo 11, es decir, la iglesia es tanto vulnerable a los ataques de los enemigos de Cristo y de la iglesia, por supuesto, pero al mismo tiempo, porque Dios la protege, la iglesia es indestructible. Es la misma verdad paradójica que vamos a ver aquí. Y vamos a llegar a la más grande paradoja del libro de Apocalipsis. ¿A qué me refiero? Le anuncio, le anticipo. Me refiero a lo que dice aquí el capítulo 12, hablando acerca de los creyentes, diciendo que ellos vencen, como vencen, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La gran paradoja es que los cristianos vencen al dragón. La victoria última del creyente sobre el dragón, paradójicamente, es cuando usted muere en verdadera fe. Cuando usted muere siendo fiel a Cristo, verá usted, el diablo trata de arrancar alguna maldición. El diablo trata de que usted maldiga y rechace a Cristo. Pero cuando usted muere a pesar de sufrimientos, a pesar de dolencias, de tribulación, creyendo y confesando a Cristo, esa es su victoria última sobre el dragón. Entonces, vamos a llegar a ese punto. Como le dije, esta es mera introducción del capítulo 12. Verá usted, el capítulo 12 revela entonces que el diablo mismo es la fuente más profunda de la maldad. Él es el gran iniciador, dice un comentarista, de las tribulaciones y sufrimientos y de la persecución de los santos. Él es el que desata a las bestias. Va a las bestias, va, y lo vamos a ver también. Y ahí aquellos que reverencian a la Reina Valera van a enojarse conmigo otra vez. Pero cuando leemos en el capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar, no es me paré, sino que se paró sobre la arena del mar. O sea, el dragón va ahí a la arena y va a llamar a sus agentes. Va a desatar entonces una feroz persecución mediante estos 2 agentes. La primera bestia y el falso profeta, la bestia que surge del mar y la que viene de la tierra. Pero también entonces él va a llamar a la Babilonia, a la prostituta, a la seductora, a esta mujer como se representa, embriagada con la sangre de los santos. La va a llamar también en su guerra en contra de la iglesia. Como hemos visto entonces, el capítulo 12 es la introducción de la segunda mitad del libro. Pero otra verdad que vamos a aprender en nuestra exposición de este capítulo es que el diablo no es autónomo. El diablo no es independiente. El diablo es como un Rottweiler que tiene una cadena. ¿Y quién sujeta la cadena? Dios. Es decir, como vamos a ver en mayor detalle, digo, ya he repetido esta frase una y otra vez, pero veremos entonces que a él solamente se le permite cierta acción. Se le limita en cuanto a intensidad y se le limita en cuanto a duración. Dios es el que tiene el pleno y total y completo control
de la situación. No tenemos aquí un conflicto entre dos fuerzas iguales. Aquí no estamos nosotros expectantes qué es lo que va a suceder. No, en realidad nosotros aprenderemos a partir de hoy que el diablo y sus agentes solamente persiguen a la iglesia dentro de los límites que Dios ha establecido. Y lo que es más, Satanás no solamente no es autónomo, sino que él es un enemigo ya vencido, un enemigo derrotado. Aquí no estamos hablando de qué va a suceder. ¿Será que Cristo podrá derrotar a Satanás? No, Satanás es un enemigo ya vencido. Por eso es que él está tan airado, tan enfurecido. ¿Por qué? Porque él sabe que su ruina es total y que solamente es cuestión de tiempo para que se consume entonces la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre sus huestes. Él está enfurecido. ¿Por qué? Porque Cristo ya le derrotó. ¿Y cuándo derrotó Jesús, nuestro Señor, al diablo? En la cruz y en la tumba vacía. Como dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, él hizo un espectáculo público de las huestes de maldad en la cruz y les desarmó y les derrotó para siempre. Y al tercer día, al resucitar de entre los muertos, Jesucristo selló su victoria sobre Satanás. Por eso está tan enfurecido y porque sabe que su tiempo es breve, sabe que le queda poco tiempo. Entonces, el capítulo 12 nos va a hablar de lo que sucede con los cristianos, con lo que sucede con la iglesia a lo largo de la era de la iglesia. ¿Cuál es esta era de la iglesia? El periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Más adelante veremos que Satanás ahora está limitado. Capítulo 20 nos habla de que Satanás ha sido atado, que Satanás fue arrojado al abismo, que ahí se puso una cadena y un cerrojo y fue atado por 1000 años. Pero luego se nos dice que Satanás será suelto de su prisión por un breve tiempo. Y vamos a aprender nosotros de que a pesar de que nosotros vemos actividad satánica y demoníaca en este mundo, vemos nosotros que a lo largo de la historia de la era de la iglesia ha habido persecuciones aquí, allá y acullá. Viene el tiempo cuando Dios en su soberanía, en su soberano control, va a quitar esta restricción que el diablo tiene, y el diablo entonces lanzará su último, más vicioso, más cruento, más horrendo ataque en contra de la iglesia. No sé cuándo será esto. Puede ser dentro de 2 años, puede ser dentro de 20, puede ser dentro de 200 años, no lo sé, pero la Escritura nos dice que ese será el caso. Así entonces, la historia se nos cuenta a través de alusiones al Antiguo Testamento. Y vamos a ver entonces que esto es muy importante, que usted conozca su Antiguo Testamento para interpretar lo que ocurre aquí. Bueno, ¿cuál es el punto principal entonces del capítulo 12? De acuerdo a G.K. Beale, me parece que es un buen resumen de esto, de lo que enseña el capítulo 12. Ahí está. El punto principal es la protección del pueblo de Dios en contra de Satanás, debido a la victoria decisiva de Cristo sobre Satán. ¿Cómo? A través de su muerte y su resurrección. Y además el capítulo 12 tiene el propósito de animar a los creyentes a perseverar en su testimonio a pesar de la persecución. Ese es el punto principal de este capítulo. Ahora, para culminar entonces este día, solamente voy a introducir a los personajes principales de este conflicto. Capítulo 12
versículo 1 al 6. Le dije que sería esto más como una clase, como un sermón, pero tendré un par de implicaciones y aplicaciones para todos nosotros. La pregunta que usted se estará haciendo en este momento es esta: ¿y qué con todo esto? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué hago con todo esto? No pretendo nada más darle información, sino que también, por supuesto, aplicaciones para su vida el día de hoy. Brevemente entonces, vaya conmigo a capítulo 12, versículos 1 al 6. Ahí encontramos nosotros que se nos habla de una gran señal que apareció en el cielo. Bueno, en este capítulo tenemos dos grandes señales que aparecen en el cielo. Capítulo 12, versículo 1 y versículo 3. Más adelante se nos habla de otra tercera señal, capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Eso lo veremos más adelante. Entonces, nosotros vemos aquí que se nos introduce a un conflicto cósmico y se nos presentan los personajes en este drama. Primero se nos habla de una mujer. Una mujer. ¿Quién es esta mujer? Bueno, como comentaba un profesor mío, aquí tenemos quizá algo del simbolismo más obvio de todo el libro. Algo del simbolismo más obvio de todo el libro. Ahora bien, ciertamente el simbolismo es obvio con respecto a quién es este hijo varón y quién es el dragón. No tan obvio con respecto a quién es esta mujer. ¿Quién es la mujer? Noten cómo se le describe. Una gran señal aparece: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquellos que vienen de un trasfondo católico romano inmediatamente dicen la Virgen de Guadalupe, ¿no? O la Virgen María. La interpretación católico romana, por supuesto, ha sido, obviamente aquí se está hablando de la Virgen María. Tiene una corona de 12 estrellas, y aparentemente todo encaja, ¿no? Y ciertamente es la Virgen María. Bueno, creo que hay una alusión a la Virgen María, pero en realidad el simbolismo es más amplio y es más profundo. Aquí hay todo un compendio de teología bíblica, porque esta mujer representa varias cosas. Representa, por supuesto, a Eva. ¿Por qué sabemos esto? Por la alusión en el capítulo ¿a qué? A la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Obviamente aquí Juan quiere que pensemos nosotros en Eva, ¿sí? Pero también, por supuesto, esta mujer, si usted lee el Antiguo Testamento, esta mujer representa a la comunidad del pacto en ambos testamentos. Una y otra vez se encontrará en Isaías, se encontrará en los profetas, pues en todos los profetas, que al pueblo de Israel se le describe como una mujer. E inclusive en Isaías 66, para citar un ejemplo, usted podrá encontrar que al pueblo de Dios también se le describe como una mujer encinta con dolores de parto. Entonces, Juan no nada más está pensando en María, está pensando en el origen de este conflicto cósmico, refiriéndose a Eva, ¿sí? Por eso leímos Génesis 3. Usted ahí leyó la declaración que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a la serpiente después de hacer caer a Eva y a Adán? Dios anunció lo que se conoce como el protoevangelio, la primera declaración del evangelio, las buenas noticias, el anuncio de la venida de un redentor. El Señor le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. El Señor estaba anunciando entonces que la historia del mundo a partir de ese momento se caracterizaría por un conflicto profundo entre dos grupos, entre dos linajes, entre dos simientes: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dos grupos espirituales totalmente distintos. Ahora, pondré enemistad entre ambos. Esta palabra enemistad en hebreo tiene el significado de un deseo homicida, de intención homicida. Es decir,
la simiente de la serpiente, la simiente espiritual de Satanás. ¿Quién es la simiente espiritual de Satanás? Todos aquellos, por supuesto, que rechazan el gobierno de Dios, todos aquellos que, por supuesto, son incrédulos y no quieren someterse a Dios. Bueno, la simiente espiritual de la serpiente se caracterizaría por este odio intenso en contra de la simiente espiritual de la mujer. ¿Qué es esta simiente espiritual? El pueblo de Dios, la comunidad del pacto. En ambos testamentos el diablo tendría este deseo homicida, siempre intentaría destruir la simiente espiritual de la mujer, porque sabía que de esa simiente vendría uno que aplastaría su cabeza para siempre. Y nosotros podemos notar a lo largo del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo intentos frustrados, ¿sí?, de Satanás de aniquilar, de destruir la simiente de la mujer. Podemos citar, por ejemplo, ¿se acuerda cuando Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos? Cuando rescataron a Moisés, ¿se acuerda? ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando Herodes mandó matar a todos los niños? Bueno, una y otra vez Satanás ha intentado destruir a la simiente. Por eso es que esta mujer es Eva, esta mujer es también Israel. Podemos saber que es Israel por la corona de 12 estrellas. Esto nos remonta a Génesis 37, cuando José sueña con el sol, la luna y 12 estrellas. ¿Se acuerda usted? Por eso la referencia al sol, la luna, las 12 estrellas es Israel, por supuesto. Y también es la iglesia. Y también, obviamente, es María. Es todo un compendio aquí de símbolos que él aglutina aquí. Y nos muestra entonces que ella está encinta, está a punto de dar a luz. Por supuesto, en un sentido, Jesús fue dado a luz o provino de esta comunidad, de este pueblo del pacto. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se nos presenta entonces al antagonista. ¿Quién es el antagonista? Se nos describe aquí como un gran dragón escarlata. No, niños, no es Barney, ¿ok? No es Barney, es otro dragón, ¿sí? Y este gran dragón escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Obviamente todo esto es simbólico. Ahora, algunos dicen, y tienen razón en cierto sentido, que aquí hay una alusión a un tema recurrente en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese tema? Bueno, se presentan a las naciones malvadas, a las naciones antagonistas, a las naciones hostiles. Se les caracteriza en el Antiguo Testamento como una serpiente, como un monstruo marino que se opone al Señor. Se le llama Rahab, se le llama Leviatán en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando usted lee las descripciones poéticas y simbólicas del Éxodo, se dice que Dios mató, derrotó y cortó en 2 a la serpiente del mar, haciendo alusión, al cruce del Mar Rojo. Todo esto es simbología. Al faraón de Egipto se le presenta como una serpiente. Entonces, en un sentido, algunos dicen este dragón es un símbolo de las naciones perseguidoras. Sí, pero también este dragón es una persona. Este dragón es aquel que está detrás de toda nación hostil, de todo poder perseguidor. Se le presenta con 7 cabezas. Estas 7 cabezas pueden ser una referencia a reinos que se han levantado y se levantan en contra de Dios y su pueblo. Se le presenta con 10 cuernos. El cuerno es un símbolo de autoridad, ¿sí? En el capítulo 5, el cordero es presentado como teniendo 7 cuernos, ¿se acuerda? Para simbolizar, por supuesto, su autoridad. Entonces, este dragón probablemente aquí es mostrado entonces como aquel que está detrás de todo poder perseguidor, de toda nación hostil, que ostenta poderío, que ostenta, por supuesto, autoridad. De ahí las diademas. No solamente ostenta, sino pretende tener autoridad. Y por supuesto, este es un intento
de parodiar al Señor. Él quiere presentarse en una manera que más o menos recuerda a Cristo. Y además se nos dice, versículo 4, que en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Normalmente esto se ha interpretado como que en su rebelión Satanás, hizo que le siguieran la tercera parte de los ángeles, ¿sí? En otras épocas de mi vida, en tiempos de un pastor que ya no existe, esto es lo que yo enseñé, ¿no? Esta es la interpretación más común. Pero gracias a Dios por más estudio, más preparación, etcétera, para entender que probablemente esta no es una referencia a que Satanás en su rebelión arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Realmente no se nos dice mucho acerca de eso. Más bien, si usted lee Daniel capítulo 8, usted se dará cuenta de que las estrellas no son un símbolo de los ángeles rebeldes que siguieron a Satanás, sino son un símbolo del pueblo de Dios. En Daniel, de hecho, no solamente las arroja a la tierra, sino que las pisotea, ¿no? Entonces es un símbolo aquí de que Satanás hace guerra en contra del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el carácter de este diablo? ¿Cuál es el carácter de este dragón? Se nos describe un poco más adelante. Lo haré muy brevemente porque esto será asunto de los otros sermones. Vea usted, versículo 9. En el versículo 9 encontramos una referencia a el carácter de este dragón. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Si usted cuenta, estos son siete títulos para Satanás, que nos habla de quién es él y qué es lo que hace. Dos cosas: mentir, engañar. Es la serpiente que engaña desde el principio. Ahora, ¿qué intenta hacer el diablo? No voy a hacer mucho de esto porque vamos a regresar la semana que viene. ¿Qué intenta? Versículo 4. Estaba ahí frente a la mujer, listo para devorar a su hijo tan pronto naciera. Versículo 5. Dio a luz un hijo varón. ¿Quién es este hijo varón? Simbolismo más obvio: Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Alusión al Salmo 2. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Otra vez un compendio de cristología, la encarnación de Cristo. Por supuesto, también hay una referencia aquí a la exaltación de Cristo en esta pequeña frase: su hijo fue arrebatado para Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra traducida como fue arrebatado es la misma palabra que aparece en Hechos 1 para hablar de la ascensión de Cristo al cielo. O sea, por más que Satanás pensó que iba a derrotar a Cristo en su muerte, Jesús resucitó, y no solo resucitó, sino fue llevado al cielo para sentarse en el trono. Así entonces, Satanás, airado porque no pudo derrotar a este hijo varón, va a dirigir toda su atención a hacer guerra en contra de la mujer y del resto de su simiente. ¿Y qué es eso de la mujer y del resto de su simiente? Bueno, la mujer representa a la iglesia, el pueblo de Dios en todas las épocas. ¿Y qué del resto de su simiente? Bueno, ¿cuál es la simiente principal? Jesús. ¿Y el resto de la simiente quiénes son? Nosotros, todos los cristianos. Él va a hacer guerra en contra de la mujer. ¿Podrá derrotar a la mujer o no? Veremos nosotros. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, considere este sermón el tráiler de la película. Le voy a dar 2 implicaciones y 2 aplicaciones para su casa, para su vida. Número uno, usted tiene que entender esto, y normalmente nosotros no pensamos mucho en esto, pero tiene que entender que detrás de todo lo que ocurre en su vida, por supuesto, está la soberanía de Dios. Sí, por supuesto, está la realidad de que vive usted en un mundo caído. Sí, también la realidad de que usted es un pecador, pero usted tiene que entender que hay un ser malévolo, vicioso, lleno de odio,
un ser que le odia a usted con cada milímetro de su ser. Este es el diablo y Satanás. Y algunos cristianos, pues aún cristianos profesantes, no creen en el diablo, no creen en la existencia del diablo. Piensan que es simplemente una creación literaria, una fábula, un mito, un personaje pues caricaturesco, vestido con una pijama roja y con unos cuernos y una cola. Muchos cristianos no creen en la existencia del diablo, piensan que nada más es una personificación del mal o un invento de la iglesia para asustar a los niños y a los viejitos. Eso es lo que piensan muchos. Esa es la realidad. Bueno, hay otros cristianos que van al otro extremo. Aquellos cristianos que ven al diablo en todas partes. Aquellos cristianos que culpan al diablo de todo y por todo. Y así, por ejemplo, pudiera decir muchos ejemplos, pero está el hermano creyente, ¿verdad?, que viene al pastor y dice: ay, pastor, es que salgo con mi esposa o estoy yo, o sea, esto puede ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Y puede ser muchas cosas. Y yo, pastor, pues veo por ahí algo que me atrae y se me mete el diablo, pastor. No, es que de verdad, pastor, yo quiero cuidarme, pero paso por el puesto de la torta y se me mete el diablo y pido 3 tortas de cochinita, pastor. No, realmente, no. Ustedes, hermanas, podrían decir: ay, es que pastor, sí, yo iba a dar mi diezmo, pero estaba yo en la plaza y pasé por la zapatería y se me metió el diablo y tuve que comprarlos. No. Pero como dice C.S. Lewis, Satanás es servido por ambos extremos. En su libro muy bueno que se llama Cartas a un Diablo Novato, se los recomiendo ampliamente, C.S. Lewis dice que el diablo pues es servido por ambos extremos. Es servido por aquellos que ven su obra por todos lados para no aceptar su propia responsabilidad, pero también es servido por aquellos que creen que no existe. El libro de Apocalipsis abre sus ojos a la realidad. Usted es el blanco de los ataques de este enemigo vicioso y cruel. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, hermana, él quiere nulificar su testimonio, quiere silenciarle y lo hace mintiéndole, engañándole. Cuando usted sufre, viene con sus mentiras para que usted dude del carácter bondadoso de Dios. Cuando usted peca, viene con sus acusaciones para que usted no crea el evangelio de Cristo. Le engaña y le seduce y le dice que los placeres momentáneos del pecado son mejores que Cristo Jesús. Este es aquel que quiere destruir su alma. Y usted tiene que estar consciente de esto, porque como Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad, comandadas por este gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Pero número 2, vaya usted a su casa hoy. Sí, con esta convicción de esta realidad, pero vaya también sabiendo, como le dije, que Satanás no es autónomo, que Satanás está bajo el gobierno de Dios, que Satanás está limitado por Dios. Y sobre todo, vaya usted a casa con esta convicción: Satanás es un enemigo derrotado. No sé si sea la mejor manera de decirlo, pero permítame darle a usted una sugerencia. El diablo vendrá a usted todo el tiempo para acusarle. Es el acusador de nuestros hermanos, dice. Para recordarle de su pasado, para recordarte lo que tú eras. Pero como alguien dice por ahí, cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Recuérdale su futuro. Diablo, eres un enemigo derrotado y tus días están contados, porque mi Señor Jesucristo te venció en la cruz al derramar su sangre y al levantarse al tercer día y al ascender al cielo, y ahora está sentado a la diestra del Padre.
diablo, tus días están contados. Esto es lo que usted puede recordarle. Entonces, quizá usted sea una persona no creyente y diga, estas son tonterías. Bueno, podemos platicar más al respecto. Pero esta es la cosmovisión que la Biblia le da. Esta es la cosmovisión de Apocalipsis. Y es así como debemos ver la realidad. Entonces, quiera Dios que ustedes regresen la próxima semana. Que Dios bendiga su palabra. Amén.